Tema. Vamos a hablar con Thaís, que está de paso por Buenos Aires, vamos a aprovecharla. Está de paso, porque buen día, Thaís. Dos semanitas, nada más. Sí, te digo que estoy sufriendo mucho el calor de sí. Buenos Aires. Y después vas a sufrir el frío. Menos 3 grados en Berlín. Sí. ¿A dónde te vas? ¿A Madrid, no? A Madrid. Sí, claro, porque acordate que la conferencia de cambio climático tenía que ser en Santiago de Chile y con toda la situación se canceló esa conferencia, así que en 2 semanas va a ser finalmente en Madrid, en España. Pero los chilenos van a presidir justamente esa reunión, sí. ¿no? El gran interrogante, porque pensá que en menos de mes y medio pasó de ser en América Latina a ser en Europa, habrá que ver cuánta participación latinoamericana hay, porque el tema de financiamiento es mucho más difícil, ¿no? Sí. Y sobre todo en el poco tiempo, o sea, un vuelo no es lo mismo para alguien de la región ir hacia Santiago que hacia Madrid. ¿Cuándo arranca? El 2 de diciembre. 2 de diciembre. Ah, mira, previo inclusive también al cambio de gobierno acá. Es que durante la negociación se va a realizar el cambio de gobierno acá, así que eso pasó lo mismo cuando fue en el 2015 la COP21 del Acuerdo de París. Entonces ahí habrá que ver, una vez que Fernández diga cuál va a ser, ¿no?, su equipo de ambiente, ahí se va a hacer una transición también en el medio de la negociación entre los equipos. Pero creo que Macri va a viajar. Macri, exacto. Porque hay unas reuniones previas y demás. No, Macri va a ir para la inauguración de la COP, que van algunos presidentes y según se informó en Infobae, Macri confirmó que va a estar ahí presente. Después va lo que es el equipo técnico, liderado en este caso por Sergio Berman, que es el secretario de Ambiente. Por eso habrá que ver cuál va a ser el equipo que después Fernández a partir del 10. Exacto. Generalmente se hace un buen trabajo de transición, o por lo menos fue una buena experiencia la del 2015, porque también hay que entender que lo que es la parte técnica muchas veces es el mismo equipo, ¿no? Cambian más lo que son las posiciones de liderazgo de secretarios. Sí, exactamente. Bueno, de eso ya vamos a estar hablando en su momento. Pero vamos a hablar, obviamente, de los científicos, ¿no es cierto?, que han puesto otra vez o nuevamente en alerta a todo el sistema del mundo respecto del cambio climático, ¿no? Sí, así es. Y veremos si justamente en estas reuniones escuchan a la ciencia. No es la primera vez que los científicos alarman o advierten respecto de la situación en la que nos encontramos con el cambio climático. En este caso llamó la atención porque hubo más de 11.000 científicos que suscribieron, ¿no?, a una declaración que se publicó hace unas semanas en la revista científica Bioscience. Y hay 2 cosas para destacar. Por un lado, que reconocen que justamente la Tierra se enfrenta a una emergencia climática, y esto porque es importante. Recordemos este reclamo de los jóvenes, sobre todo liderados por la activista sueca Greta Thunberg, de pedir la declaración de emergencia climática. En este caso, estos científicos están reconociendo, ¿no? Justamente hablan de clara e inequívocamente la Tierra se enfrenta a una emergencia climática. Estamos hablando de 11.258 científicos procedentes de 158 países. Eso por un lado, ¿no?, el reconocimiento de la situación de emergencia climática. Y por otra parte, eso lo que tiene que llevar, según dice la ciencia, es, bueno, a una acción más ambiciosa y urgente por parte de gobiernos, del sector privado y de la ciudadanía en general. Y dan una serie de 6 áreas o 6 pasos, como ellos los denominan, en donde debería trabajarse para hacer frente justamente a esta emergencia climática. Tenemos una placa para poder ver, que son interesantes, te digo. Algunas empiezan a llamar la atención o quizás no son de las más, tenés de todo, desde las que más conocemos y algunas de las que no conocemos tanto, pero que son igualmente necesarias. En primer lugar, lo que tiene que ver con energía, bueno, la obvia transición, ¿no? Dejar este sistema actual basado en combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas a fuentes renovables bajas en carbono. Y acá el dato interesante que mencionan es dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, que esto es una medida interesante, porque si se sigue apoyando económicamente, ¿cómo se va a lograr, ¿no?, esa transición? Todo esto acompañado también de eficiencia energética como algo complementario. En segundo lugar, reducción de contaminantes, de los que llaman de vida corta, como por ejemplo el metano. Por otra parte, algo que venimos hablando mucho, una dieta a base de vegetales, o sea, priorizar, ¿no?, lo que es el consumo de verduras por sobre los alimentos derivados de animales. Por ejemplo, de las vacas, ¿no? Exacto. Es algo que se sabe, no solo lo que me parece interesante que dice acá la declaración, no solo por una cuestión de la reducción de las emisiones contaminantes, sino también por una mejora de la salud humana.
y ese dato no es menor también, ¿no? Como una cuestión ambiental. Equilibrar. Exacto. A veces, vos decís, si no te interesa pasar a ser vegetariano o vegano y demás, equilibrar un poquitito la dieta no viene del todo mal, Sí, ¿no? reducir, y en el caso de consumir, por ejemplo, lo que también se ha dicho, por ejemplo, a partir de lo que fue el informe del IPCC sobre usos del suelo, es consumo de productos derivados de animales, pero bajo qué sistema de producción, que sea más sostenible, ¿no? Claro. Y no quizás que venga de la producción industrial, que lo único que busca es, ¿no?, vender, y el producto final no termina siendo tampoco rico en nutrientes. Entonces, conocer un poco más también de dónde, digamos, de dónde vienen, ¿no?, los alimentos que consumimos. Por otra parte, la protección y restauración de ecosistemas, que hablamos tanto de en suelo como en agua, ¿no? Y acá reducir lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Recordemos también que hace poco un informe científico había dicho, ¿no?, que más de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción, y eso ocasiona efectos a lo largo, ¿no?, de toda la cadena y un desequilibrio en los ecosistemas. Una economía libre de carbono, y acá lo interesante es que con digamos, que se reduzca la desigualdad. Y cuando hablamos de estos cambios de transición que requiere la acción ante cambio climático, pensemos lo que está pasando también en Chile, pensemos lo que pasó en Francia, ¿no?, con los chalecos amarillos, cómo se hacen todos estos cambios, de dejar, por ejemplo, de subsidiar combustibles fósiles, ¿no?, de que si aumenta el precio del combustible para que no afecte en definitiva a los más vulnerables o a los más necesitados. Y el último punto es quizás el que te podría decir que puede causar mayor polémica, que tiene que ver con la población. Y esto es algo que se empieza a hablar también. ¿A qué se refiere acá? Somos muchas personas en el planeta, hay una tendencia también de crecimiento poblacional, y acá lo que tiene que ver es con control. Hay que reducir esta tendencia del crecimiento. De hecho, vos sabés que según uno de los informes científicos decía que lo ideal sería tener 1 o 2 hijos por grupo familiar. Es decir, un control de la natalidad, estamos hablando, ¿no? Sí, acompañado obviamente de educación sexual, empoderamiento, pero es un tema interesante, ¿no?, de que se va a empezar a abordar, sobre todo por la tasa de crecimiento, ¿no?, Claro. poblacional. Difícil el tema, pero bueno, es interesante también que los científicos... Sí, ¿no?, porque depende también la cultura, ¿no es cierto?, que tengan, más allá de, obviamente, la educación sexual y demás, ¿no?, la cultura que tenga cada uno de los países, en donde tener más hijos trae un beneficio económico o impositivo, inclusive también, y en otros países donde la cultura es tener la mayor cantidad de hijos posible por una cuestión familiar, tradición, de inclusive hasta de linaje o de inclusive también, bueno, de apellido. Bueno, va dentro del linaje de alguna manera, ¿no? Sí, y también eso tiene que ir acompañado de la educación que se le da a ese hijo, ¿no? Obviamente la educación ambiental para que también sea un nuevo ser en la Tierra que por lo menos tenga un estilo de vida más armonioso. Si somos más o si somos cada vez más, pero somos cada vez más los que cuidamos, bueno, de alguna manera compensa. No es lo ideal, pero compensa. Por eso, ¿no? Veremos eso como la idea de esto es que no es que están en orden estos consejos que dan estos más de 11.000 científicos, sino que el orden es variado. Ellos aclaran que no es lo único que se puede hacer, sino que hay también otras acciones, pero es algo que ellos esbozan y que lo presentan para gobiernos, para sector privado y para la ciudadanía en general. Quien replicó justamente este informe diciendo no es la primera vez que los científicos nos dicen que estamos en emergencia climática y las cosas que tenemos que hacer, fue la activista sueca Greta Thunberg, que está en este momento de nuevo en el océano, porque vos te acordás que ella cruzó de Europa, es lo que es la política, ¿no?, y lo que termina pasando con estas cosas. Ella, pobre, se cruzó de Europa a Estados Unidos en barco con la idea de participar primero, como fue en septiembre, en Nueva York, y después bajar por continente a Chile. Cuando cancelan la COP en Chile, dice, bueno, chicos, tengo que volver por el océano. Consiguió finalmente una pareja de youtubers en un catamarán, la está llevando de regreso por aguas... Más o menos, ¿viste? Sí, puso en Twitter, necesito ayuda, así que está yendo en barco, pero la noticia también fue que apareció un mural en San Francisco, en los Estados Unidos, y el artista de este mural es argentino, ¿viste? Ahí como para darle un sello, es el santafesino Andrés Petrocelli, que realizó, como ahí estamos viendo, el mural en lo que es el downtown de San Francisco. Empezaron a aparecer las imágenes.
Y un poco el objetivo que tiene la organización que apoyó este tipo de murales, que basado en la idea de el arte celebrando a los activistas climáticos, lo que busca es reconocer la contribución justamente de estos activistas y amplificar el llamado de cambio, ¿no? Sí. Y de acción. Tenemos para escuchar una de las palabras que dijo el artista santafesino. A ver. I think being a young activist and the way she made everything, people really feel connected with that, and it's very easy to understand why she's doing it. And I think she's totally right, and I feel really connected with her message and with her mission, and I think she's great. Un detalle, viste que a la gente nada le viene bien y obviamente empezaron a decir, ay, pintaron un mural de Greta y contaminaron el ambiente al pintarlo. Entonces tuvieron que salir tanto el artista como los de la organización One Atmosphere a aclarar cómo se había hecho ese mural, en donde se usaron 80 latas de aerosol más amigable con el ambiente, que genera menos impacto, acrílico pintado a mano. Las latas van a ser reutilizadas después en una cultura también vinculadas a cambio climático, y la movilización siempre, ya sea de las latas, del artista o del equipo, se realizó o caminando o en transporte público o en vehículo eléctrico. Así que como para aclarar también que se trató de que no solo el mensaje sea la propia Greta, sino también la forma en la que se realizó el mural. Vamos a recordar que Greta Thunberg está viajando en barco, en velero, porque no quiere utilizar los aviones. Por esto de la polución, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué va en barco y no se toma un avión y es más fácil? Sí, ¿no? Más que por nada las por emisiones eso. contaminantes que generan los vuelos. Claro. Vamos a aclarar también que tiene la oportunidad, ¿no? Por el reconocimiento que tiene en este momento, no cualquiera puede irse en barco. De hecho, la ida la hizo con gente de la familia, de la casa de los príncipes, ¿no? de Mónaco, y ahora está viajando con una familia de youtubers. No es algo que sea una solución tampoco para todos, claro. ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué? ¿No? Los youtubers están todo el día, vamos a grabarnos esto, vamos a grabarnos esto, no se te pasa más el viaje. O sea, la verdad que es muy valioso y está genial que la hayan podido acompañar a ella. Lo que se está promoviendo ahora, como va a ser en Europa, y en Europa, a diferencia de América Latina, sí hay más trenes que conectan países, lo que se está tratando de promover es que por lo menos los que participen de Europa vayan en tren a la COP en Madrid y no vayan en avión, ¿no? Claro. Los que tenemos que cruzar el océano, no hay manera, no nos queda otra. No hay manera, pero bueno. Bueno, Thaís, gracias. Quiero decir algo, porque ella siempre cumple, ¿no? Ella estuvo en Alemania con el tema del muro, de la celebración del muro, y miren, trajo chocolate como corresponde. Ya pasé, pasé por arriba, ya están todos contentos. Ya están todos. Sí, se nota porque nadie habla. Mirá, están todos, ahí está, mirá los chocolatitos que nos trajo. Muy ricos, vale decir. Producción local, como siempre digo, producción de Alemania, son orgánicos, certificados de agricultura orgánica, así que... Y son ricos. Muy ricos, exactamente. ¿De dónde son? ¿De Alemania? De Alemania, producidos en Alemania. Son los chocolates del muro. Sí. El muro de chocolate, qué lindo, un muro de chocolate, ¿no? Entrarle al muro. Bueno, yo mando una pausa, así termino de comer todo esto. Dale. No, mentira. Gracias, Thaís. Muchas gracias.